para entrar en un análisis, fíjate bien, por Younle, Tonti Younle, que nos habla de esta escalera de los 16 peldaños en un momento determinado. Nosotros tenemos que ver, primero que nada, que está conformada en esta escalera, y nosotros tenemos que ser conscientes de que cada persona en la vida, independientemente de que no tenga Younle, ¿me estás entendiendo? Sí tiene una escalera, sí tiene unos pasos que dar, y sí tiene 16 peldaños en los cuales tiene que mantener la voluntad. Les estaba diciendo porque la voluntad también tiene enemigos, y nosotros tenemos que ver qué enemigos son los que nosotros nos vamos a encontrar, que vayan a atentar contra esa voluntad que nos conlleva a nosotros a fallar, y por las fallas que nosotros podamos tener, no tocar llegar a la posición donde nosotros queremos llegar con esta escalera. Porque lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que una escalera por sí sola no llega a ningún lado si tú no la apoyas a un lugar. Y lo primero que nosotros tenemos que ver es que esta escalera también está compuesta por dos líneas paralelas que nunca se unen. Lo único que lo unen son los pasos y los peldaños que nosotros damos, y eso también es una interpretación. ¿Estás entendiendo? Porque nosotros sabemos que mamá y papá pueden estar separados, pero ambos dos tienen que ver con los pasos que el hijo ese va a dar en la vida en un momento determinado. Háganme el favor y intentar la pantalla y compartan, que nos vamos a ir hasta atrás con esto. Les estaba diciendo, caballero, que cada persona carga y tiene su propia escalera en un momento determinado, independientemente de si tiene o no tiene Younle, ¿verdad? Y en cada persona se pone de manifiesto también lo que es la voluntad, independientemente si tiene o no tiene Younle. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que la voluntad se pone de manifiesto, ¿estás entendiendo? En el frontil, o lo que llamamos la pantalla de la persona en un momento determinado, ya que ahí no solamente está la toma de decisiones, ahí está todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional de la persona en un momento determinado. ¿Sabes lo que le digo? Y nosotros decimos 16 peldaños, pero eso depende. Porque ya cuando tú llegas a Younle se puso de manifiesto la voluntad, y por gusto no se puso de manifiesto la voluntad. Nosotros sabemos que el Younle es una numerología donde nos manda a establecer a nosotros lo que es un equilibrio. ¿Estás entendiendo? Y acuérdense que hay dos tipos de escaleras de 16 peldaños. Hay una que los 16 van para arriba, y hay otra que cuando llega al escalón 8, ¿me estás entendiendo? Lo que hace es que los otros 4 automáticamente te los tira para abajo. O sea que cuando nosotros estamos en esta numerología de Younle, si nosotros no mantenemos el equilibrio, nosotros estamos corriendo el riesgo de bajar o de subir. ¿Estás entendiendo? Porque la escalera no solamente es para subir, eso es un error. Por eso tenemos que ver en qué momento de la vida, ¿estás entendiendo?, nosotros vamos a funcionar con esto, y a dónde nos van a llevar las decisiones que nosotros tomamos en un momento determinado. No sé si ustedes me quieren entender lo que les estoy diciendo ahí. Entonces nosotros vamos a ver las negatividades que van a atentar contra la voluntad, pero lo primero que tenemos que ver es que lo vamos a hacer hasta la numerología 8, porque ya del 8 en adelante ya se puso de manifiesto lo que es la voluntad del personaje, y ya entramos en una dimensión más espiritual, donde no estamos hablando de fallas de carácter como lo puedes poner la numerología de Younle en un momento determinado, sino de fallas en un ámbito más espiritual. No sé si me entienden lo que le quiero decir ahí con este análisis que nosotros estamos haciendo por mediación de esta escalera. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Okana para ir del 1 al 8 y ir haciendo los primeros 8 pasos que nosotros vamos a dar en la escalera en la vida en un momento determinado, en Okana lo primero que te dice es que por uno empezó el mundo, y ahí está el primer enemigo que tiene la voluntad en un momento determinado, y se llama la soledad. ¿Estás entendiendo? Las personas que tienden a estar solos todo el tiempo, 24 horas, ¿estás entendiendo?, corren un mayor riesgo de perder la fuerza de voluntad en un momento determinado. Díganme si es mentira. Entonces Okana nos deja una enseñanza a nosotros grandísima, porque en Okana el Legua tuvo que pedir todo contrario a como realmente lo quería. ¿Estás entendiendo? Entonces por uno empezó el mundo, y hasta que tú no dejes ese primer paso, realmente, hasta que tú no rompas el hielo, tú no vas a llegar a donde tú quieres ir en un momento determinado. Nosotros podemos pasarnos la vida pensando y pensando y pensando y pensando en hacer algo. Podemos tener nuestra escalera bien situada
en nuestra cabeza de la manera en la que nosotros querramos, pero hasta que tú no das ese primer paso y hasta que la voluntad tuya tú no la llevas a un accionar, no estás haciendo nada en un momento determinado. Realmente te está dejando ver la numerología de Younle, que lo que tú necesitas para darle ese primer paso, cómo tienes que superponer la fuerza de voluntad, independientemente de porque sea tu primer paso y por uno empezó el mundo, no vas a tener a nadie a tu alrededor, no vas a tener apoyo, simple y llanamente vas a dar y vas a llevar a cabo, ¿no?, esta idealización que hasta ayer tú tenías, que solamente tú crees en ti, porque lo dice Younle, ¿verdad?, que un solo rey salva un pueblo en un momento determinado. Háganme el favor ahí, compartan ahí, caballero, den talla a la pantalla y compartan ahí. Estamos para mayores de 18. Para muchas personas lo más difícil que hay en la vida es comenzar. Por eso te dice que por uno empezó el mundo. Porque todo cambia después de que ya tú haces algo por primera vez. ¿Estás entendiendo? Y en dependencia de lo que nosotros comencemos, y en dependencia de cómo nosotros demos ese primer paso, es lo que define lo que nosotros vamos a llegar a obtener realmente cuando nosotros vayamos subiendo en esta escalera. Ya tú me entiendes. Entonces, si ya el lenguaje te dijo que nosotros teníamos que pedir todo al revés en un principio, esto nos responde, como bien dice la numerología de Ochetonti Younle, es de sabio sufrir al principio y prosperar al final. Por eso dice la numerología de Younle que en un momento determinado la persona llega a obtener todos los beneficios a una edad madura, no a una edad joven. ¿Estás entendiendo? Porque si nosotros comenzamos teniendo todos los beneficios en un principio, corremos el riesgo de no tener la valoración y de no tener la experiencia, ¿me estás entendiendo?, de cómo nosotros vamos a mantener todos esos bienes a partir de que nosotros lleguemos a ese octavo escalón en adelante. Porque recuérdense que dice la numerología de Younle que lo difícil no era llegar, lo difícil era mantenerse en un momento determinado. Y para mantenerte tú tienes que saberlo, y para mantenerte tienes que haber aprendido los errores cometidos, como bien dice la numerología de Younle. ¿Sí me entiendes? Entonces ya tú diste ese primer paso, ¿verdad? Sabiendo que todo lo que puede venir en un principio va a ser contrario a lo que tú tienes pensado en un momento determinado, y vas para el segundo escalón, y te dice el segundo escalón por la secuencia que nosotros tenemos de numerología, que es el número 2, ¿verdad?, que estás en el yogo. Y en el yogo se pone de manifiesto lo que es la convivencia, ¿verdad? O sea, que ya no estás tú solo, ya estás tú y las personas con las cuales te rodean en un momento determinado, en la convivencia, en el medio en el cual tú te desarrollas. Ya te está diciendo la otra. ¿Qué pasa? Que ya en la convivencia vienen, como estaba diciendo anteriormente, cada quien tiene su propia escalera. Y cada quien en la vida tiene sus propias guerras, y cada quien en la vida tiene sus propias luchas. Y cuando nosotros se nos tornan estas problemáticas en la convivencia, en la numerología de Yoko, ya te está diciendo, ¿me estás entendiendo?, que donde no vas a encontrar ese apoyo de la hora en punto es hasta en la propia casa en la cual tú te vas a encontrar. Por eso te dice la numerología de Yoko, flecha entre manos. ¿Qué te dice Yoko? Que nosotros estamos en una oscuridad en un momento determinado, porque Yoko se pone de manifiesto lo que es la noche. Por eso es que cuando nosotros vamos a Younle, que es lo que está rigiendo esta escalera, te habla la exposición que tiene Olorum, la luz del día, y te habla el día y su rival la noche en un momento determinado. Si Younle es el día y Yoko es la noche, entonces el día y su rival la noche, le está diciendo que el peor enemigo que tiene Younle, de cierta manera, para lograr escalar esta escalera, los hermanos se le van a tornar una problemática. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que dos líneas paralelas que nunca se unen también son dos hermanos que tienen que crecer la distancia y cada quien alcanzar su reinado por cada parte y por su lado en un momento determinado. Che, bendición a todas las personas que vayan entrando ahí. Vamos a tratar la pantalla ahí, vamos a compartir. Estamos hablando de Younle Tonti Younle, la escalera que tiene cada quien en su vida, y estamos hablando de cómo se pone de manifiesto la voluntad, porque hay que tener voluntad para dar cada uno de estos pasos en cada uno de estos escalones. Una escalera de 16 peldaños, que después del octavo escalón lo mismo puede servirte para subir que para bajar, que lo difícil no es llegar, que lo difícil es mantenerte. Estamos hablando de las líneas paralelas que tiene la escalera, pero que hay algo que establece una conexión entre estas líneas y son los pasos que la persona va dando. Por eso les decía al principio
Puede que tu papá y tu mamá se hayan tornado ser el día de hoy líneas paralelas porque no están juntos, pero ambos tienen que ver con los escalones y los pasos que tú das en la vida en un momento determinado. Entonces ya expusimos lo que se ponía de manifiesto en Ocana, ¿verdad? Porque por uno empezó el mundo. Y estamos hablando ahora de la numerología de Yoko, donde se pone de manifiesto la oscuridad. A nadie le es fácil salir de la oscuridad porque la oscuridad lo primero que no te deja es ver y caer en la desesperación. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros buscamos cómo nosotros no perder la voluntad cuando realmente ya tú no estás encontrando el norte, lo primero que tú tienes que saber es que la paciencia hizo al rey. Te está diciendo la numerología de Younle. ¿Me estás entendiendo? Y que un solo rey gobierna un pueblo. ¿Por qué un solo rey gobierna un pueblo? Porque ya te dijo Yoko, en la convivencia tú no ibas a contar con las personas que a ti te rodean para subir estos pasos en tu vida, para llevar estas cargas en tu vida y para lograr estas metas y estos sueños que tú tienes en tu vida en un momento determinado. ¿Me estás entendiendo? Ahí ya se te puso todo eso de manifiesto. Ahora, cuando tú llegas a Ogundá, en Ogundá se pone de manifiesto lo que es la fuerza y lo que es el abrirte camino, ¿verdad? ¿Qué pasa con Ogundá y con la voluntad? Bueno, que una voluntad sin fuerza no es fuerza de voluntad. O sea, es algo lógico, pero es algo importante. ¿Por qué? Porque la fuerza es algo que no se puede perder precisamente en el camino hacia lo cual nosotros estamos logrando en un momento determinado. ¿Estás entendiendo? Y cuando nosotros llegamos a Ogundá nos damos cuenta de que para nosotros lograr las cosas en esta vida, nosotros las vamos a lograr, pero vamos a tener enemigos. Nosotros la vamos a lograr, pero vamos a tener guerra. Nosotros la vamos a lograr, pero vamos a tener discusiones. Nosotros la vamos a lograr, pero hay personas que quieren otorgar tener el mismo lugar que nosotros también, porque se pone de manifiesto la envidia. Entonces todas estas cosas, fíjate bien, ya te están hablando de la lucha por la sobrevivencia. ¿Me estás entendiendo? Porque te pone que Olofi partió la diferencia en un momento determinado y te pone a que cada quien debe asumir según sus facultades, ¿estás entendiendo? En su propia lucha hacia ese camino. ¿Qué es lo que no podemos hacer en Ogundá? Envidiar las cualidades que pueda tener otra persona a la hora de escalar esta escalera, porque tú no las puedas tener. Dice Ogundá que tú tienes que basarte en tus condiciones. Dice Ogundá que tú tienes que basarte en la fuerza propia que puedas tener tú. ¿Me estás entendiendo? Para que tú te logres abrir camino entonces en un momento determinado en esta escalera y usted pueda seguir avanzando sin perder esa voluntad en un momento determinado. ¿Me entiendes? La guerra no nos puede, las guerras tienen la facilidad de desalinearnos. Las guerras tienen la facilidad de que las personas pierdan la cabeza. Las guerras tienen la facilidad de que las personas pierdan el sentido de la orientación y la importancia de lo que realmente quieren hacer y vinieron a hacer en la vida en un momento determinado. Bendiciones a Dios y bendiciones a Lorde. Y es lo que no pueden hacer las guerras. Por eso es que dos amigos no admiten un tercero. ¿Me estás entendiendo? Y si usted está centrado en su escalera y si usted está centrado en su proceso en la vida en un momento determinado, de nada sirve, ¿me estás entendiendo? Darle participación a terceras personas y de nada sirve darle participación a terceros criterios en un momento determinado que te vengan a desvirtuar del camino que ya tú otorgaste tener por esta escalera de Younle. Está diciendo ya la ocha. Díganme si hasta ahí ustedes me van entendiendo. Estamos en el tercer escalón de esta escalera y estamos viendo también cómo es que se ha puesto de manifiesto lo que es la voluntad, para lo que hay que tener voluntad en un momento determinado. ¿Sabes lo que te digo? Entonces seguimos avanzando y llegamos a este cuarto escalón en esta escalera de 16 peldaños en un momento determinado. Y vamos a exponer la voluntad, pero en la numerología airoso, que es ese cuarto paso que cada persona va a dar en un momento determinado, ¿verdad? Un escalón muy clave y un escalón muy controversial, porque ya te pone de manifiesto no tanto la ceguera, sino como lo desconocido. Aquí todo el mundo es ciego para lo que no conoce. Nadie tiene vista para lo que es ignorante. No sé si ustedes me están entendiendo.
Cuando nosotros tenemos un conocimiento y nos vamos a enfrentar a algo que ya no conocemos, automáticamente te tiene que venir iroso. Porque es algo que tú no conoces, como bien dice la numerología de Eroso, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Ya se ponen de manifiesto las trampas, pero hay una enseñanza muy grande y el apoyo que tiene la voluntad en la numerología de Eroso. Y es que todo en la vida, señores, se hace a cambio de algo. Todo en la vida se hace a cambio de algo, nada se hace a cambio de nada. Todo en la vida es causa y efecto. Y no solamente lo que hacemos nosotros, lo que hacen las personas también es a cambio de algo. Y nosotros tenemos que cerciorarnos bien de gratificar ese algo en un momento determinado. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque dice la numerología de Eroso que según los sacrificios serán los beneficios. ¿Estás entendiendo? Por eso les decía, aquí es donde se tiene que apoyar la voluntad en la numerología Eroso. En Eroso ya tú tienes que plantear la óptica hacia ese beneficio a largo plazo que tú quieres obtener. Serotonina. No es lo mismo la felicidad a corto plazo. No es lo mismo el beneficio para un momento. No es lo mismo el beneficio para un ratico que para largo plazo. Serotonina. No es lo mismo, ¿me estás entendiendo? Hacer dejación de ciertas y determinadas cosas, porque todo lo que es hacer dejación es hacer un sacrificio. ¿Estás entendiendo? Desde yo ahorrar un poco más de dinero, desde yo dejar de andar con ciertas y determinadas personas, desde yo dejar de comer tanta cantidad en un día, desde yo dejar, todo lo que es dejación se torna un sacrificio en un momento determinado. Para tú mantener la voluntad, aún así haciendo dejación, dice Eroso, tú lo que tienes que plantear y tornar tu vista es hacia el objetivo final, no el beneficio que tú puedas tener en este momento. Los sacrificios harán de sacrificios grandes beneficios. ¿Me entiendes? Todo en la vida es a cambio de algo. Y todo lo que tú hagas va a tener una recompensa. Absolutamente todo. Te expone la numerología de Eroso. Cuando nosotros vamos a Oche hay otro enemigo grandísimo de la voluntad. Porque sí se pone de manifiesto lo que es la familia, etcétera, etcétera. Pero también te habla Oche de tristeza y te habla de angustia. Y la angustia es un gran enemigo que tiene la voluntad. La angustia muchas veces hace que las personas pierdan la voluntad y queden estancadas. Por eso te recuerda la numerología de Oche, que el río jamás se estanca. ¿Estás entendiendo? Acuérdate que el río sí, las venas del cuerpo, esto, lo otro, pero nosotros lo estamos llevando por una escalera. ¿Estás entendiendo? O sea que cuando tú caíste en el escalón número 5, ya la persona se quiso quedar esclavizada a una comodidad, porque la comodidad es otro enemigo grandísimo que tiene la voluntad. Mientras más cómodo tú estás, menos fuerza de voluntad tú tienes para hacer nada. ¿Tú me estás entendiendo? La comodidad te conlleva a tú olvidarte de las metas y los sueños que tú tienes en un momento determinado, porque te acomodas y te conformas en un momento determinado. Y cuando tú caes, a ti te cae la angustia en un momento determinado, viene una persona y te facilita las cosas de esta manera, automáticamente ya nosotros perdemos el norte a lo cual nosotros queríamos, a donde nosotros queríamos llegar en un momento determinado. Entonces, cuidado, dice, oye, con la angustia, porque no siempre que algo aporta luz a nuestra vida significa que sea favorable. Muchas veces lo que es una solución para ahora, a largo plazo no lo iba a hacer. Y simple y llanamente para nosotros lo aceptamos porque nos es favorable para resolver en ese momento. Y listo. Te pone de manifiesto lo que es la numerología Oche en esta escalera en un momento determinado. Díganme si ustedes me están entendiendo ahí. Vamos a tratar la pantalla ahí, vamos a compartir. Gracias a las personas que están aquí en el live escuchando. Entonces viene el escalón número 6 de esta escalera. Número 6 es Mefa. Y Mefa en la numerología es Obara en el Dilogún. ¿Verdad? Y que dice Obara, los padres, los hijos y las enseñanzas de la vida. O sea, que ya la lucha que tú estás llevando
¿Me estás entendiendo? Y ya este camino que tú estás otorgando tener, a medida que tú escalas estas escaleras, a medida que tú vas subiendo, no solamente va a ser de vital importancia para ti, sino que también va a ser un reflejo para tus hijos si los tienes en un momento determinado. Si no tienes hijos, igual tienes que tener en mente que hay padres que nos enseñaron sobre un mal comportamiento o inclusive sobre un buen comportamiento, pero por mediación de sus errores. Dice Osvara que lo que tú tienes que basarte para tú mantener esa voluntad es de cierta manera el no cometer los mismos errores que tus padres cometieron en un momento determinado, el no tornar la vida como tus padres la tornaron en un momento determinado, para que no te pasen las mismas cosas y para que tú no te veas como ellos en un momento determinado. No es que ellos se vean mal, es que tú estás pretendiendo crecer, es que tú estás pretendiendo alcanzarlo. O sea, solamente tú vas a aprender esto por encima de los buenos o mal comportamientos que ellos tuvieron. ¿Me estás entendiendo lo que les quiero decir ahí? Los padres, los hijos y las enseñanzas de la vida. Ya tú tienes que poner de manifiesto estas cosas, pero como adulto, no como un niño, como adulto tú tienes que ponerlo de manifiesto en la vida. El legado que te pudieron dejar tus padres, las enseñanzas que te pudieron dejar tus padres en su vida, según su comportamiento, según su guerra, según sus luchas, sus soluciones, sus caídas, las veces que se levantaron, las decisiones buenas y malas que tomaron en un momento determinado. Ese es el recurso que tú vas a tener para no perder la voluntad. Los padres, los hijos, las enseñanzas de la vida, cuando tú lo llevas a la voluntad, también es la voluntad de los hijos hacer felices a los padres. También es la voluntad de tú darle lo mejor a tus padres en un momento determinado. Esa es la fuerza que tú tienes que darle a la voluntad para tú seguir escalando en un momento determinado, y vas a caer en uno de los signos más peligrosos que tiene esta escalera, que se llama Audí. Meye. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué yo digo que este es uno de los signos más peligrosos? Porque Audí te habla del placer, dopamina. Y todo el que no tiene cuidado con la dopamina corre el riesgo de no llegar al último escalón. Además de que la dopamina siempre va a ser enemigo de la fuerza de voluntad. ¿Por qué yo hablo de la dopamina? Porque es lo que le aporta al cerebro el placer momentáneo. ¿Qué se pone de manifiesto en Audí? En Audí se pone de manifiesto los juegos, los placeres, los bailes, los vicios. Por eso es que cuando ya las personas otorgan caerle en esta dimensión, fíjate bien, o vas a caer, o vas a llegar en un momento determinado. Porque el que no sea capaz de aguantar, ¿me estás entendiendo? Y el que no sea capaz de llevar todo el peso de esta trayectoria que ha venido teniendo en esta escalera, automáticamente ¿qué hace? Se inclina a un vicio. Automáticamente se inclina a un vicio. Y para eso hay que tener una fuerza de voluntad inmensa, o sea, para salir de ahí en un momento determinado. ¿Y cómo se sale de ahí? Fácil. O sea, fácil en el sentido de la respuesta, no es que sea fácil en la práctica. Un vicio sustituye a otro vicio. ¿Y por qué? Porque el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Es lo que tú tienes que tenerle en cuenta en el escalón número 7. El cerebro no olvida, el cerebro sustituye. O sea, que ya Audí te está dando las armas y te está dando la facultad para usted sustituir tanto todo tipo de pensamiento como todo tipo de personas en su vida. ¿Estás entendiendo? Por cosas que le vayan a ser favorables a usted para el crecimiento y para tú otorgar, seguir escalando y llegar al último escalón, que es el número 8, en un momento determinado. ¿Por qué el número 8? ¿Por qué digo el último? Porque es donde realmente ya tú vas a poner de manifiesto lo que es la voluntad. Toda aquella persona que quiera otorgar, tener la felicidad a largo plazo, serotonina, tiene que aprender a posponer la recompensa. ¿Por qué posponer la recompensa? Porque si tú estás todavía en el escalón 7 y tú quieres celebrar y tú no has llegado, a lo que tú te vas a ir va a ser a esto, a los placeres de la vida. Vas a perder la esencia. Ya estás dándole un mal reflejo a tus hijos.
ya estás perdiendo posición en tu casa, ya estás convirtiéndote en enemigo de tu familia, de las personas que te quieren, de las personas que te aconsejan, porque simple y llanamente tuviste fallas en el carácter. Por eso dice la numerología 2D que las debilidades cerebrales producen morbosidad en un momento determinado. Y lo que pasa es que cuando la persona tiene estas fallas, automáticamente se va a refugiar en la calle, en estos bailes, en estos vicios, en estos placeres, en estas relaciones sin sentimientos a corto plazo, en un momento determinado. Es lo que pasa en la numerología 2D, dopamina. Cuando tú aprendes a hacer sustitución y cuando tú aprendes a posponer el beneficio, entonces usted va a tener la virtud y usted va a tener la recompensa de tocar llegar al número 8. Unle en el Dilogun. Ser cabeza, el equilibrio, la organización. ¿Qué pasa en Unle si ya se puso de manifiesto la voluntad? Que Unle es yin y yang. Unle es equilibrio y Unle es un signo muy flexible y es tan bueno para lo bueno como tan bueno para lo malo. Por eso yo les decía que no era del 1 al 16, sino del 1 al 8. Porque del 8 en adelante es donde se va a determinar y se va a definir lo que realmente tú vas a hacer con tu vida, en tu escalera. Por eso te decía, después de esos primeros 8, los otros 8 pueden ser o para subir o pueden ser para bajar en un momento determinado. Y la pregunta que yo me hago es, en todo este tiempo que nosotros estuvimos escalando, ¿a qué posición era que estaba recostada la escalera? Porque vuelvo y repito, una escalera así, por sí sola, nadie puede subirse en ella. Tú tienes que recostarla algo. Y casi siempre nosotros la recostamos al mismo lugar sobre el cual nosotros queremos escalar y sobre la misma posición a la cual nosotros queremos llegar en un momento determinado. Díganme si ustedes me están entendiendo ahí. H bendiciones para todas las personas que están por ahí. Entonces yo no me puedo recostar en un árbol y yo no puedo recostar mi escalera a un árbol si yo lo que quiero subirle es un edificio en un momento determinado. H ahí, meja. Ya me estás entendiendo. Automáticamente nosotros tenemos que recostarnos a una posición sobre la cual nosotros en la cual nosotros nos veamos reflejados y nosotros queremos llegar en un momento determinado. Como les decía por ahí abajo, en Ayogún lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Lo difícil es que el ego no se te vaya por encima de la humildad. ¿Estás entendiendo? Lo difícil es que la mariposa no quiera volar antes de tiempo. Lo difícil es mantenerte humilde y sabiendo que, como dice Ayogún, es principio y fin. Quizás fue el fin de tu escalera, pero es el principio de tus buenas decisiones. Y es el principio de lo que realmente tú te vas a convertir en un momento determinado. ¿Qué tú vas a hacer ahora que llegaste? Es la pregunta que tú te tienes que hacer si ya tú estás en esta cima, en un momento determinado. Tú tienes que ver y darle valoración a todos esos escalones que ya tú dejaste del 1 al 8, a todas las veces que tú quisiste perder la voluntad desde el escalón 1 hasta el 8, para que tú puedas otorgar ver la luz de todo principio, ¿verdad? Pero también del éxito, también la luz y la bendición de gobernar un pueblo. Y no hay mayor satisfacción que poder gobernar bajo todas las facultades tu propio pueblo, que es tu familia, no el pueblo de ningún lado. ¿Me estás entendiendo? Díganme si me están entendiendo ahí. Y díganme si entendieron esta escalera del 1 al 8 y cuáles son las negatividades que tiene la voluntad para no perderse como fuerza y no perder la fuerza en esta trayectoria en un momento determinado. Y se los digo por aquí porque al final esto es algo, señores, que a todo el mundo se le pone de manifiesto. Esto no es algo que va a vivir Ayogún, Tonto y Ayogún. Esto es algo que va a vivir Ayogún, que va a vivir Ordi y que va a vivir todo el mundo, porque como les decía, todas las personas tienen su propia escalera
y todas las personas saben hacia dónde van escalando. ¿Me estás entendiendo? Cuando nosotros estamos estancados es porque estamos en uno de estos peldaños, es porque estamos en uno de estos escalones y estamos en una posición en la cual nosotros estamos perdiendo esa palabra que está ahí, que es bien importante, la voluntad.